Segunda parte de Lo que no debí sentir. Capítulo 13. Ecos del silencio. Para Rebeca las noches se volvieron eternas. Dormir era un lujo. Cada vez que cerraba los ojos, la veía. El recuerdo de Sarocha no se diluía con el tiempo. Al contrario, parecía espesarse, como si su cuerpo la reclamara, como si estuviera tatuada en su piel. Y lo peor es que no podía hablarlo con nadie. Se había alejado de Irene. No contestaba mensajes, se limitaba a asistir a clases con ojeras marcadas y los labios mordidos por la ansiedad. Su cuerpo le pesaba, su corazón iba lento, como si todo en ella estuviera detenido en el día en que dijo no volveré, y aunque intentaba convencerse de que había hecho lo correcto, cada fibra de su ser gritaba por tenerla otra vez. Cada día se sentía más falsa, más rota, más sola. Faye observaba a su hija en silencio. Notaba su desgano, sus respuestas cortas, la forma en que evitaba mirarla a los ojos. Al principio pensó que era la universidad o una crisis con Non, pero había algo más, algo que no lograba ubicar, y lo más inquietante era que esa sombra se parecía mucho a la que Sarocha cargaba últimamente. Desde que terminaron, Faye había intentado ignorar el dolor, convencerse de que había sido lo mejor. Sarocha le dijo que ya no estaba enamorada, y ella, aunque devastada, lo aceptó. Pero últimamente había comenzado a preguntarse si había otra razón, y al observar a Rebeca su mirada esquiva, su tristeza constante, esa forma seca de reaccionar cada vez que mencionaba a Sarocha, algo se le removía en el pecho. Y sí, sacudió la cabeza. No podía pensar eso, no quería. Pero algo en su interior empezaba a conectarlo todo, a encajar las piezas con lentitud, con rabia, con miedo. Rebeca no podía más. Despertó ese sábado con la garganta cerrada y el pecho pesado, como si algo estuviera a punto de explotar dentro de ella. Miró su reflejo, ojeras marcadas, los labios secos, la mirada perdida. Se había convertido en una sombra de sí misma. Tomó el móvil y le escribió a Irene. «¿Puedes verme hoy? Es urgente». Irene respondió casi al instante. La conocía lo suficiente para saber que no era una frase cualquiera. Una hora después, estaban en el cuarto de Irene, el mismo donde tantas veces Rebeca se había refugiado de cosas más simples. Esta vez, no había palabras para suavizar la caída. «¿Te pasó algo?», preguntó Irene con una ternura alarmada. Rebeca tragó saliva. «Estoy rota». Irene susurró. «No puedo seguir con esto adentro». «¿Con qué?». Y entonces lo dijo. «Tuve algo con Sarocha, con la pareja de mi madre». «Bueno, su expareja. Pero eso no cambia nada». Irene no dijo nada. Abrió los ojos, la boca, pero no la interrumpió. Esperó. No sé cómo pasó. Solo sucedió. Al principio era una mirada, una tensión, y luego fue deseo, y luego todo se volvió fuego. Nos tocamos, Irene, nos besamos, me deshice con ella, y la odié después, me odié. Las lágrimas brotaron sin permiso, y la dejé. Quise dejarla, pero no puedo vivir sin ella. No duermo, no pienso, no soy yo». Irene se acercó, la tomó de las manos. Estaba en shock, sí, pero también veía el dolor real de su amiga. «Tú no eres mala, Rebeca. Lo que hicieron está mal, sí, pero eso no define quién eres. Estás perdida, pero no estás sola». Rebeca la abrazó, y por primera vez en mucho tiempo, lloró con libertad. Faye se detuvo frente al estudio de Sarocha. No había avisado, no pensaba hacerlo. No más silencios. Tocó la puerta, firme. Sarocha abrió, con el rostro inexpresivo, pero en sus ojos había algo tenso, como si supiera. «Necesito hablar contigo», dijo Faye, cruzando el umbral sin pedir permiso. Sarocha cerró la puerta con lentitud. «¿Sobre qué?». «Sobre Rebeca», soltó Faye, directa. «¿Y tú?». Sarocha se quedó de piedra. «¿Qué estás insinuando?». «No estoy insinuando, estoy preguntando. Pasó algo entre ustedes». El silencio fue más elocuente que cualquier confesión. «La conozco, es mi hija. La he visto marchitarse en silencio. Y a ti también». «No soy estúpida». Sarocha bajó la mirada. «No fue algo planeado», murmuró. «No fue algo que busqué. Se dio, y me arrepiento. Cada maldito día». Faye se llevó una mano a la boca, como si necesitara contener algo dentro de ella. Lágrimas, gritos, náusea. «¿La tocaste mientras estabas conmigo?». Sarocha negó con la cabeza. «No, fue después, pero eso no lo hace mejor. No puedo ser sincera». «¿La amas?». Silencio. Y eso fue suficiente para Faye. «Quiero que te alejes de ella, de mí, de todo. No vuelvas a acercarte. Si te queda algo de dignidad, desaparece». Sarocha cerró los ojos. No peleó, no pidió perdón, solo asintió. Y cuando Faye se marchó, el estudio entero pareció derrumbarse. Capítulo 14.
una última entrega. Rebeca estaba en casa cuando el timbre sonó. Rebeca no esperaba a nadie. Abrió con el corazón acelerado. No era Sarocha, era una mensajera. Rebecca Armstrong. Esto es para usted. Un paquete, alargado, envuelto con cuidado, sin remitente visible. Lo tomó con las manos temblorosas. La chica ya se había marchado. Cerró la puerta con el pulso desbocado y apoyó el paquete sobre la mesa. No tardó en quitarle el envoltorio. Bajo la tela burdeos, protegida por papel grueso, encontró lo inevitable: un lienzo, su rostro, su piel capturada con la misma delicadeza con la que alguna vez fue tocada, su expresión dormida, serena, desnuda de defensas, como si Sarocha la hubiera pintado en el silencio posterior a una noche de amor. Había una pequeña nota al reverso, breve, escrita a mano. No sé cómo se ama de forma correcta, pero sé que lo que sentí por ti no fue un error. Perdóname si puedes, olvídame si debes. Sarocha. Rebeca se quedó de pie, inmóvil, con el cuadro entre las manos y la garganta quemando. No lloró, porque el dolor era tan hondo que ni siquiera encontraba lágrimas. La odiaba por haberla dejado así, por no luchar, por haber desaparecido sin una última mirada, pero al mismo tiempo, nunca se había sentido tan amada. Rebeca colocó el cuadro sobre su escritorio, no colgado, no escondido, solo ahí, apoyado contra la pared, una presencia silenciosa que respiraba con ella. Pasaron 3 días desde que lo recibió. No lo tocó, no habló de él, solo lo miraba. Era extraño verse a sí misma desde los ojos de alguien más aún desde alguien que la había amado de esa forma, porque eso era aunque no lo dijeran, aunque nunca pudieran tenerlo. Amor, uno torpe sí, uno imposible, pero amor al fin, y eso dolía más que el deseo. Era la primera vez que Rebeca entendía que amar podía no ser suficiente. A veces, uno quería tanto que rompía lo que tocaba. A veces lo correcto era irse, aunque todo gritara por quedarse. Sus noches seguían en blanco, se dormía a ratos, y en sus sueños veía el rostro de Sarocha como si el cuadro tomara vida. Los labios abiertos, los dedos enredados entre los suyos, la piel vibrando de necesidad. A veces, se despertaba con el corazón galopando, y las sábanas húmedas. A veces se quedaba mirando el techo, preguntándose si alguna vez podría volver a tocar a alguien sin sentir que traicionaba lo que fue. No tenía respuestas, solo tenía el eco de una voz que ya no estaba. Olvídame si debes, decía la nota. Pero Rebeca no quería olvidar, tampoco sabía cómo seguir adelante con eso aún dentro. Era una mujer rota en proceso de, y por primera vez, no tenía prisa. Para Rebeca la rutina era su escudo. Clases, tareas, simulaciones, bibliotecas, estudiar era lo único que Rebeca podía controlar. No lo hacía con pasión, sino con una desesperación silenciosa, como quien intenta mantenerse a flote en medio de un naufragio. La tristeza ya no era un puñal, era una presencia constante, como una niebla densa, pegajosa, que se sentía en el cuerpo y en el alma. Por fuera, parecía estar bien, pero por dentro, estaba en ruinas. Fue Nita quien notó el peso en su voz. No te veo desde hace semanas, le dijo un día, y cuando te veo, estás lejos. Rebeca parpadeó. Trató de negar. Estoy cansada, es todo. No, no es solo eso. ¿Qué está pasando contigo? Por un momento pensó en hablar, pensó en soltarlo, pero el miedo seguía allí, agazapado, así que solo dijo, estoy intentando seguir adelante. No es tan fácil como parece. Y Nita, aunque frustrada, respetó el silencio. Una noche, Rebeca llegó a casa y encontró a Faye cocinando. La luz cálida, el aroma a arroz con leche su favorito. Todo era demasiado amable para la tormenta que llevaba dentro. Hija, dijo su madre, con voz baja, ¿estás comiendo bien? Rebeca cerró los ojos. Ese gesto, esa preocupación, esa ternura, y entonces rompió. Se echó a llorar en medio de la cocina, como una niña. Faye corrió a abrazarla. ¿Qué pasa?, insistió con el corazón encogido. Dime, por favor. Rebeca apretó los dientes. Quiso callar, pero ya no podía más. Estuve con ella, mamá. Faye se quedó quieta. ¿Con quién? Con Sarocha. Estuve con ella mientras tú la amabas. Y yo la amé también. La deseé. Me perdí con ella. Faye palideció, pero no se apartó. Lo sé, hija. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Estaba esperando ese momento, porque me daba vergüenza, porque no sabía cómo vivir con esto dentro, porque no podía ni mirarte sin morirme por dentro. Faye la abrazó más fuerte. Tú eres mi hija, mi niña, y nadie tiene derecho a romperte así. Su voz temblaba, pero era firme. Ella te lastimó, se aprovechó, era mayor, tenía poder sobre ti, te confundió. No importa cómo lo viviste, Rebeca, tú eras vulnerable, y ella era mi pareja.
No tenía ningún derecho. Rebeca lloró con más fuerza, porque no esperaba esa clase de amor, esperaba reproche, juicio, no consuelo. Faye no habló mal de ella como hija, no la rechazó, pero toda su ira, su rabia, su decepción, fue directa hacia Sarocha. Juro que si la vuelvo a ver, la haré arrepentirse de cada segundo que te robó. Y esa noche, por primera vez, Rebeca durmió profundamente, en brazos de su madre. 6 meses después, la casa estaba en silencio. Rebeca ya no lloraba, tampoco soñaba con Sarocha, no porque la hubiera olvidado, sino porque el recuerdo se había endurecido, como una piedra bajo la piel. Seguía ahí, pero ya no dolía igual. Había terminado el semestre con notas impecables. Había retomado la fotografía como hobby. Salía a correr por las mañanas. Parecía estar bien, pero en las noches, cuando todo se apagaba, aún miraba el cuadro. Lo había guardado en su armario, no por odio, sino por respeto. No quería deshacerse de él, pero tampoco podía mirarlo todos los días. Y Faye la miraba diferente ahora, más cerca, más madre, más humana. A veces, hablaban de Sarocha, poco, casi nada, pero el vínculo entre ellas se había vuelto más fuerte que nunca. Y aunque el mundo seguía girando, aunque nada parecía moverse por fuera, Rebeca sabía que había una herida que aún no había cicatrizado del todo. La pregunta era si alguna vez lo haría. Capítulo 15. Donde no llega la luz. El estudio de Sarocha tenía ventanales amplios, techos altos y paredes blancas, lo que todos los artistas sueñan. Y sin embargo, para Sarocha, era una jaula. Habían pasado 6 meses desde que dejó todo atrás. A Faye, a Rebeca, la ciudad, incluso su pequeño taller casero. Se refugió en Chiang Mai, bajo el ala de una galería importante que había comprado varias de sus piezas. Ahora tenía encargos, estabilidad, reconocimiento, pero no paz, ni un solo día sin pensar en ella, en Becca. Así la llamaba solo en su mente, porque en voz alta le dolía demasiado. El retrato que le envió fue lo último que le dio, su forma cobarde de cerrar un ciclo que ni siquiera quiso enfrentar cara a cara. No supo cómo quedarse sin romper más. No supo cómo irse sin dejar cicatrices, y cada mañana, cuando preparaba café y miraba su lienzo en blanco, sentía que algo le faltaba en la piel, como si hubiera olvidado un trozo de sí misma en aquella casa con cocina cálida y aroma a leche con canela. Había intentado pintar otras cosas, rostros nuevos, cuerpos, paisajes, pero nada salía del alma. Todo era estéril. Los críticos alababan su minimalismo emotivo, pero ella sabía la verdad, estaba vacía. Sarocha la llamó la curadora de la galería, desde la puerta. Sí, necesito que prepares 2 piezas para la exposición de otoño. Te daré libertad total, pero necesitamos algo que hable de redención, de pérdida también. Quiero que duela, ¿vale? Sarocha solo asintió. No necesitaba referencias, la pérdida era lo único que conocía bien. Esa noche, sola en su loft, abrió una libreta que no tocaba desde hacía meses. Allí, escondido entre bocetos y manchas de tinta, estaba el primer dibujo de Rebeca. No un retrato, no una pose, solo su perfil, mirando hacia la ventana, con el cabello revuelto y las manos sobre la boca, como si intentara callar el mundo. Sarocha pasó los dedos sobre el papel. No me olvides, susurró, pero sabía que no podía pedir algo así, porque ella fue quien se fue, porque ella fue quien la rompió. Y sin embargo, cada vez que cerraba los ojos, sentía el cuerpo de Rebeca bajo el suyo. Cada vez que se quedaba en silencio, escuchaba su risa, su gemido ahogado, su respiración entrecortada contra su cuello. No había un solo rincón de sí misma donde Rebeca no viviera todavía, y quizás eso era lo más insoportable. Un domingo por la tarde Rebeca entró a la librería buscando algo que no sabía cómo nombrar. Era uno de esos días en los que el aire pesaba y el corazón dolía sin razón aparente. Hacía meses que no pensaba activamente en Sarocha, al menos no como antes, pero tampoco había habido un solo día sin su sombra. Avanzó entre los estantes, los dedos rozando lomos, los ojos buscando una historia que no doliera tanto como la suya. Y entonces la vio, de espaldas, cabello recogido, camisa blanca, un bloc de dibujo bajo el brazo. Sarocha. Su cuerpo se congeló. Quiso dar media vuelta a huir, pero el corazón le latía tan fuerte que dolía. No fue ella quien habló, fue Sarocha. Sabía que si volvía a este barrio, podía pasar. Rebeca cerró los ojos. Y aún así volviste. Sarocha se giró lentamente. Sus ojos estaban más cansados, pero no menos intensos. No sé si vine buscándote, o solo esperando que el universo decidiera por mí. Silencio. La librería entera parecía haberse apagado a su alrededor.
no deberías hablarme, dijo Rebeca, con un hilo de voz. Lo sé, no tengo nada que decirte, pero aún así sigues aquí. Rebeca bajó la mirada, respiró hondo. ¿Qué haces en la ciudad? Por trabajo estaré unas semanas en Bangkok. No sabía si podía soportar estar aquí sin verte. ¿Y puedes? No. Se miraron, largo, lento, como si todo volviera a pasar por sus ojos. No tienes derecho a buscarme, susurró Rebeca. No lo estoy haciendo. Entonces vete. No puedo. ¿Por qué? Sarocha tragó saliva. Porque aunque hice todo lo posible por olvidarte, Beca, no hay un solo trazo en mis pinturas que no hable de ti. Las palabras cayeron como plomo, y en medio de la tormenta emocional, Rebeca sintió el temblor en sus propias piernas. Quiso odiarla, quiso besarla, quiso desaparecer, pero solo logró quedarse quieta, con las emociones brotando en los bordes de los ojos. No puedes arreglar esto con palabras bonitas, Sarocha. Lo sé, no puedes volver como si nada. No he vuelto como si nada, he vuelto hecha polvo. Una pausa, densa, y Rebeca se giró. No me sigas. No lo haré, respondió ella, con un nudo en la garganta, pero mientras Rebeca salía por la puerta, sintió el calor de sus ojos en la espalda, y supo, en lo más hondo, que el final aún no había llegado. Rebeca corrió 3 calles sin saber exactamente de qué huía, del rostro de Sarocha, de su propia necesidad, de los recuerdos que todavía dolían como si fueran de ayer. Llegó al apartamento de Irene sin avisar, golpeando la puerta con los nudillos temblorosos. Cuando ésta abrió, apenas tuvo tiempo de mirarla antes de que Rebeca se desmoronara en sus brazos. ¿Qué pasó? ¿Te lastimaron?, preguntó Irene, alarmada. Rebeca negó con la cabeza. Solo la vi. ¿A quién? No hizo falta decirlo. Irene la abrazó más fuerte. ¿Dónde? En una librería. Estaba ahí, de pie, como si los 6 meses no hubieran existido, como si nunca me hubiera dejado con todo esto dentro. Ambas se sentaron en el suelo, frente al sofá. Irene le pasó un vaso de agua, y esperó. No podía respirar. Irene, sentí que el corazón se me iba a salir del pecho, y lo peor, Rebeca cerró los ojos con fuerza, como si le costara decirlo, es que una parte de mí quería correr hacia ella, y la otra, quería gritarle, quería que desapareciera. Irene la miró con dulzura. ¿Y qué hiciste? Nada. Le dije que no me hablara, que no tenía derecho, y después me fui. Se hizo el silencio, hasta que Rebeca rompió. No puedo más, Irene. He intentado reconstruirme, he fingido, he estudiado, he salido, he sonreído frente a mi madre, pero por dentro, estoy rota. Irene apretó su mano. No estás sola. Me odio por lo que sentí, por lo que sigo sintiendo. Me odio por lo que pasó con mi madre, por haber deseado a Sarocha, por haberla amado, porque sí, la amé, a mi manera, con todo mi caos, y ella también, pero nadie entiende eso, ni siquiera yo. Irene tragó saliva. ¿Y si dejaras de odiarte? ¿Y si, por una vez, solo admitieras que lo que pasó fue real, doloroso, humano, y que aún estás aprendiendo a entenderlo? Rebeca bajó la mirada. Y si nunca dejo de amarla, entonces tendrás que aprender a vivir con ello, o a enfrentar lo que realmente quieres hacer con eso. Una lágrima resbaló por la mejilla de Rebeca. No sé si estoy lista. No necesitas estarlo hoy, pero sí necesitas ser honesta contigo misma. Ya no puedes seguir fingiendo. Capítulo 16. La única manera de ser feliz. Rebeca se encontraba en casa. El té estaba servido, humeante entre sus manos. Faye la observaba desde el otro lado de la mesa, como si supiera que algo ocurría, como si presintiera que su hija, la que siempre había preferido las palabras medidas, estaba a punto de dejar caer una verdad que había estado sosteniendo con los dientes. ¿Estás bien?, preguntó Faye, con una voz más suave de lo habitual. Rebeca tragó saliva. No, mamá, no estoy bien. El silencio cayó como una losa entre las dos, pero esta vez, Faye no lo rompió. Esperó. La vi, dijo Rebeca al fin. A Sarocha. Faye tensó la mandíbula, pero no dijo nada. En una librería. No fue planeado. Solo ocurrió. Como si el universo estuviera cansado de que me escondiera. ¿Y qué sentiste? Rebeca rió sin alegría todo. Rabia, miedo, amor, dolor, deseo, ganas de abrazarla, ganas de borrarla, pero sobre todo, sentí que no puedo seguir viviendo como si nada de eso hubiera existido. Faye cerró los ojos, con gesto contenido. No sabía cuánto la habías amado, dijo. Yo tampoco lo sabía, hasta que se fue. Rebeca se apoyó hacia adelante. Mamá, durante meses te evité, porque tenía vergüenza, por lo que pasó, por cómo pasó, por lo que sentí, porque eras tú, porque ella era tu pareja. Ya no lo es, interrumpió Faye, con suavidad. Lo sé, pero eso no borra el caos,
ni el desorden, ni la culpa. ¿Y por qué estás diciéndome esto ahora? Rebeca inspiró hondo. Porque ya no quiero vivir con miedo, ni con vergüenza. Porque no sé qué pasará con Sarocha, quizás nada, quizás nunca más. Pero sí sé que la amé, que aún la amo, en un rincón que no puedo vaciar, y que negarlo me está destruyendo. ¿Y qué quieres de mí? Rebeca la miró a los ojos. Nada, solo que me escuches, solo que sepas, porque por primera vez, estoy eligiendo ser fiel a mí misma, y aunque no pueda arreglar lo que pasó, necesito que sepas que lo lamento, por el daño que causé, pero no por lo que sentí. Faye se quedó en silencio largo rato, luego se levantó y rodeó la mesa. Se arrodilló frente a su hija, tomándola de las manos. Rebeca, tú también eres mi gran amor, y si ese amor me exige perdonar, acompañar y soltar mis propios juicios, entonces eso haré. Rebeca rompió en llanto. Se abrazaron fuerte, y por primera vez en mucho tiempo, supo que iba a estar bien. No porque pudiera pensar libremente en Sarocha, sino porque al fin se ponía a sí misma primero. Habían pasado 2 semanas desde que Sarocha vio a Rebeca. 14 días de insomnio. Días que no podía dejar de pensar en esos ojos llenos de rabia y dolor, su voz temblando entre el vete y el quédate. 14 días, de lienzos vacíos, de intentos de ocupar la mente y no lograrlo. Y sin embargo, durante esas semanas, algo en ella se transformó. Había dejado de romantizar el pasado. Había empezado a preguntarse qué quería hacer con su presente. Y la respuesta no estaba en huir, ni en dejar que todo muriera en el silencio. Por eso esa noche, frente al edificio donde sabía que vivía Rebeca, esperó. No llamó, no escribió, solo esperó, hasta que la vio llegar, con una carpeta en la mano, auriculares colgando, y el cabello atado en un moño desordenado. Rebeca la notó al instante. Se detuvo, rígida. Silencio. Otra vez ese silencio entre ellas. Pero ahora, la distancia ya no era defensa. Era espera. Era prueba. No me esperaba esto, dijo Rebeca. Lo sé, respondió Sarocha, dando un paso al frente. ¿Qué haces aquí? No tengo excusas. No tengo discursos preparados. Solo sé que no puedo seguir cargando con lo que no dije. Rebeca frunció el ceño. ¿Y qué es eso? Que lo que sentí por ti fue real, que lo que siento por ti aún existe, pero que no vine a pedirte nada, vine porque necesitaba decirlo, para dejar de esconderme. 6 meses después, Sarocha, fue el tiempo que necesité para enfrentar mis propias mentiras, mis culpas, para dejar de justificarme, para pensar si valía la pena mover esto de nuevo. Y decidiste que sí, decidí que no podía vivir en paz, sin al menos decirte cómo me siento, solo mi verdad. Rebeca bajó la mirada. Respiró hondo. Yo también he cambiado en este tiempo. Lo sé, se nota. No soy la misma que besaste escondida, ni la que lloraba sin saber quién era. Y yo no soy la misma que te hizo daño, sin tener el valor de afrontarlo. Otra pausa, larga, como un hilo tenso entre las dos. ¿Podemos caminar?, preguntó Rebeca al fin. Claro, respondió Sarocha, sin moverse de su sitio hasta que Rebeca dio el primer paso. Y caminaron, lado a lado, aún sin tocarse, aún con heridas, pero con la puerta entreabierta, por primera vez, sin miedo al paso siguiente. Caminaron en silencio durante varios minutos. La ciudad murmuraba a su alrededor, luces tenues, autos lejanos, pasos que se cruzaban con los suyos, pero entre ellas, el mundo se volvía un susurro, como si la noche supiera que no debía interrumpirlas. Solía caminar así contigo, dijo Sarocha, rompiendo el silencio con una voz tranquila. En mi cabeza. Rebeca sonrió levemente. Yo también, aunque siempre acababa gritándote. Y ahora, no sé, quizás no, porque me cansé de pelear contigo. En mi mente miró el suelo, luego al cielo. Quizás porque ya no necesito entenderlo todo, solo aceptar lo que pasó. Sarocha asintió. No vine a pedirte nada, Beca, solo a mostrarte que no desaparecí por desinterés, que me fui porque no sabía qué hacer con lo que sentía, ni por ti, ni por Faye, ni por mí, y ahora sí lo sabes, no del todo, pero sí sé que prefiero vivir con las consecuencias de ser honesta que seguir anestesiándome. Rebeca se detuvo frente a una vitrina cerrada. Dentro, una lámpara parpadeaba sobre un cuadro abstracto. A veces, pensaba que eras una cobarde, la miró de reojo, pero luego me di cuenta de que yo también fui cobarde. No solo tú. ¿Por qué lo dices? Porque me escondí en el deber, en la culpa, en lo que debía sentir. Me escondí de ti, me escondí de mí misma. Se cruzó de brazos, vulnerable, pero no más. Sarocha tragó saliva. Me pregunté muchas veces si habías dejado de sentir algo por mí, y yo me pregunté muchas veces si tú alguna vez lo sentiste de verdad. Lo sentí. Sarocha la miró directo a los ojos.
Te amé de formas que no supe sostener. Me asustó lo que despertabas en mí. Me hizo sentir egoísta, culpable, desbordada. Pero nunca fue mentira. Rebeca contuvo la respiración. No sé si puedo confiar en ti. No tienes que hacerlo esta noche, ni esta semana, ni este mes. Solo quiero que sepas que estoy aquí. Y si te dejo entrar, aunque sea un poco, prometes no desaparecer. Sarocha se quedó quieta. No lo haré. No esta vez. Ambas continuaron caminando, lentas, en sincronía. No hablaban más, pero el silencio ya no pesaba. Ya no era un muro, era un puente. Y cuando llegaron a la esquina ya era hora de separarse. Ninguna dio el paso para irse. Solo se quedaron ahí, mirándose, sabiendo que no estaban listas para amarse de nuevo. Pero tampoco podían negarse la oportunidad de empezar distinto. Capítulo 17. La distancia no detiene lo verdadero. Sarocha volvió a la ciudad costera donde se había exiliado desde que lo suyo con Faye terminó. Esa ciudad de paredes blancas y mar espeso donde se instaló para evitar a Rebeca, para no ceder a la tentación de volver a buscarla. Allí, en una galería de arte moderna, ocupaba sus días entre bocetos, exposiciones y el café sin azúcar. Sus noches, en cambio, seguían pobladas de insomnio, recuerdos, y la soledad de una cama que nunca más volvió a sentir como suya. El encuentro con Rebeca, inesperado, cambió el curso de su exilio. No volvió más vacía, volvió con ella en la mente, y con la certeza de que esta vez no podía dejarla ir en silencio. Todo comenzó 2 días después del paseo vía mensaje de texto. Rebeca, te vi en un sueño, estabas pintando, pero no mirabas el lienzo, me mirabas a mí. Sarocha, entonces debió ser un buen sueño. Desde ese mensaje tímido, Rebeca comenzó a romper su propio muro, centímetro a centímetro. Las conversaciones se volvieron diarias, primero breves, luego largas. De los buenos días, pasaron a las confesiones nocturnas, de las frases cuidadas, a los silencios compartidos sin incomodidad. Sarocha sonreía sola cuando el nombre de Rebeca aparecía en pantalla. Rebeca, estoy estudiando y pensé en ti. Tú también le hablas a tus pinturas como si fueran personas. Sarocha, solo cuando me recuerdan a ti. Una noche, Rebeca le envió una foto. Su cuaderno de apuntes, desordenado, lleno de frases subrayadas. En una esquina, el dibujo de una mujer sin rostro. Rebeca, no sé por qué siempre la dibujo a ella. Quizás, porque no la olvido. Sarocha, ¿y si algún día le das un rostro? Rebeca, el tuyo ya está ahí, solo que aún no me atrevo a admitirlo del todo. Los kilómetros entre ellas seguían contando como obstáculo, pero ya no como barrera emocional. Cada mensaje era una hebra más del hilo que volvía a unirlas. Cada llamada nocturna, a veces, llena de risas, otras de silencios cargados, fortalecía ese vínculo. Una madrugada, Sarocha envió una foto de su taller, pinceles desordenados, un lienzo cubierto por una sábana y una taza de café a medio tomar. Sarocha, no pinto desde que te fuiste de mi vida, pero hoy, creo que voy a intentarlo. Rebeca, yo también estoy intentando algo, ser valiente. Y en la distancia, sin tocarse, el amor comenzó a renacer, no de forma impulsiva, no desde el deseo, sino desde la verdad compartida, desde los espacios conquistados con palabras sinceras. No sabían cuándo volverían a verse, pero ya sabían que se estaban encontrando. 2 días después, eran las 23:41 cuando Rebeca recibió el mensaje. Sarocha, puedo verte, solo un rato, solo tú y yo. Tardó 2 minutos en contestar, y uno más en abrir la videollamada. Se sentó sobre la cama, con el cabello suelto y una camiseta vieja. El corazón, en cambio, vibraba como si llevara tacones en plena tormenta. Cuando la imagen de Sarocha apareció, la respiración le falló. Llevaba el cabello recogido de forma descuidada, una blusa holgada, y los labios rojos, como si hubieran sido mordidos por sus pensamientos. Hola Beca, la voz suave, grave, como un eco desde otro tiempo. Hola, Sarocha, susurró Rebeca, insegura, vulnerable, hermosa. Durante un momento no dijeron nada, solo se miraron. A través de las pantallas, los ojos hablaban más que cualquier palabra. No sabía si era buena idea, dijo Sarocha, bajando la mirada, pero me moría por verte. No sé si esto va a ayudarnos, confesó Rebeca, pero me siento tan vacía cuando no hablo contigo. Yo también. Una pausa. Me haces falta, aunque no tenga derecho a decirlo. Rebeca tragó saliva,
¿Por qué siempre dices cosas que me desarman? Porque solo contigo no sé mentir. Las palabras cayeron como una caricia invisible. ¿Y tú?, preguntó Sarocha. ¿Me piensas? ¿Me extrañas? Rebeca dudó, pero al verla así, con esa fragilidad, sin coraza, no pudo mentir. No hay un solo día que no piense en ti. A veces odio eso, otras veces me salva. Sarocha se acercó un poco más a la cámara, como si con eso pudiera acortar la distancia. Te juro que a veces te escucho reír en mi mente, como si estuvieras al lado. Me haces falta hasta cuando intento olvidarte. Rebeca bajó la mirada. El deseo latía bajo la piel, y sin pensarlo, se llevó la mano al cuello, acariciando la piel con suavidad inconsciente. Sarocha lo notó. No hagas eso, Beca. ¿Qué? Eso. Tocarte como si no supieras lo que me provocas. Los ojos de Rebeca brillaron. Y sí lo sé. El silencio se volvió espeso. Sarocha tragó saliva. No puedo tocarte. Y eso me está matando. Tú me tocas sin hacerlo. Me tocas con cada palabra, cada mirada, cada recuerdo que dejaste en mi cuerpo. Un leve jadeo escapó de los labios de Sarocha. Se mordió el labio. No digas eso, musitó. Me dan ganas de cerrar los ojos e imaginarte en mi cama. ¿Y si lo hago yo ahora? No tendrías que imaginarme. Silencio. Sarocha no respondió con palabras. Solo cerró los ojos, respiró hondo. Y cuando los abrió, estaban llenos de deseo contenido. Lágrimas también, porque el deseo no siempre es alegría. A veces, es dolor, es ausencia. Te extraño, dijo finalmente. Te extraño de formas que no se pueden decir en voz alta sin quebrarse. Yo también. Pero ahora sé algo que antes no entendía, respondió Rebeca, con la voz baja, temblorosa. No quiero tocarte solo con mi cuerpo. Quiero tocarte con mi alma. Quiero que, si un día nos volvemos a tener, sea sin esconderme, sin mentirme. Sarocha asintió. Se secó una lágrima que no sabía que había caído. Entonces empecemos así, sin tocarnos, pero tocándonos de verdad. Y pasaron horas, hablando, respirando, acariciando los silencios, nombrando los miedos, riéndose, llorando, deseándose con todo lo que no podían hacer físicamente, hasta que, al amanecer, se despidieron sin promesas, solo con la certeza de que el amor real a veces empieza por mirarse sin ropa, pero sobre todo sin armaduras. Capítulo 18. La idea que no se va. El día después de la videollamada, Rebeca amaneció con una claridad hiriente, como si el sol se hubiera empeñado en iluminar cada rincón de su vida que ella intentaba mantener en sombras. Rebeca se sentó a desayunar frente a su madre, fingiendo que el nudo en el estómago era por falta de hambre y no por exceso de pensamientos. Faye le habló de su nuevo proyecto, del jardín que quería renovar, de cualquier cosa que no rozara el tema prohibido. Pero Rebeca no la escuchaba del todo. Su mente seguía en otro lugar, en otra mujer, en otra ciudad. El deseo de verla volvió como un zumbido constante, como una idea que no desaparece, sino que se instala y empieza a crecer desde adentro. ¿Y si voy? No era la primera vez que lo pensaba, pero sí era la primera vez que lo consideraba posible. ¿Y si tomaba ese tren, ese avión, ese impulso? Pero apenas formulaba la idea, las dudas llegaban a devorarla. ¿Y si no era lo correcto? ¿Y si solo estaba confundida? ¿Y si Sarocha había idealizado algo que no sobreviviría al reencuentro físico? ¿Y si, al verla, todo lo que ahora parecía tan perfecto, se volvía irreal? Se tumbó en su cama al atardecer, con los apuntes de derecho en una mano y el celular en la otra. Sarocha no había escrito aún, y esa ausencia dolía más de lo que debería. Pensó en Non, en su forma de quererla, en cómo nunca supo leerla, ni verla realmente, y sin embargo, nunca le había causado estas dudas, porque con Non todo era plano, seguro, predecible. Con Sarocha, en cambio, todo era riesgo, vértigo y verdad. Rebeca se levantó de la cama, comenzó a caminar de un lado al otro de su cuarto, como si al moverse pudiera despejar la cabeza. No puedo seguir así. La idea volvía, más fuerte, más clara. Necesito verla. Pero aún no era una decisión, era una llama, pequeña, pero constante, tan intensa que le impedía respirar con normalidad. Esa noche, al acostarse, abrió Google Maps, buscó la ciudad costera donde vivía Sarocha, trazó mentalmente la ruta, calculó horarios, tarifas, hospedajes. No compró nada, no reservó nada, solo lo soñó. Pero esta vez, soñar fue más real que nunca, y cuando apagó el celular, se repitió en silencio. Tal vez, solo tal vez, tengo que ir a buscar lo que de verdad me hace feliz. Al día siguiente Rebeca buscó a su madre. ¿Tienes un rato? Faye levantó la mirada desde su taza de té. Estaba sentada en la terraza, descalza, envuelta en una bata de lino,
con la expresión serena que solo mostraba en las primeras horas del día. Asintió sin decir nada, solo palmeó el espacio a su lado. Rebeca se sentó, cruzando las piernas como una niña que carga algo que no sabe si decir o callar. No es fácil esto, comenzó. No digas nada si no estás lista, respondió Faye con suavidad. No, quiero decirlo. El silencio se instaló como un telón de fondo. He pensado mucho en ella. Faye respiró hondo. Ya sabía de quién hablaba. Sarocha, susurró Rebeca, con los ojos bajos. Faye cerró los suyos, por un instante largo, como quien intenta no quebrarse. Lo sé, Becca. La joven la miró, sorprendida. ¿Lo sabías? Soy tu madre. No soy tonta. Y soy mujer. Veo sufres. Veo cómo te apagas. Rebeca sintió que algo en su pecho se aflojaba. Al principio creí que era solo culpa o curiosidad, pero ahora no puedo ignorarlo más. No se me va de la cabeza, ni del cuerpo, ni del alma. Faye la miró con ternura, sin juicio. ¿La amas? Rebeca tardó en responder. No sé si es amor, pero nunca me sentí así con nadie. Ni con Non. Con Non siempre fue seguro, cómodo, como caminar con los ojos cerrados. Pero con Sarocha, siento que soy yo, con miedo, con deseo, con contradicciones, pero yo. Faye bajó la vista. ¿Quieres ir a verla? Rebeca tragó saliva. Lo estoy pensando, pero me da miedo, me da culpa. Me siento como si estuviera traicionándote. Los ojos de Faye se humedecieron. No me traicionas, hija. Me dolió, claro que me dolió lo que pasó, pero yo también me equivoqué. Yo también la dejé ir cuando ya no podía sostener lo que éramos. Se inclinó, acariciándole la mano. Si algo aprendí, Rebeca, es que una puede vivir años enteros sin ser feliz, solo por miedo. Miedo al qué dirán, a lastimar a alguien, a elegir mal. Y tú la amaste. Faye sonrió, con melancolía. Sí, y todavía la quiero, pero no como ella necesita. Yo soy parte de su pasado. Tú, eres lo que no se atrevió a soñar. Rebeca la miró con lágrimas. ¿Y no te duele saber eso? Sí, pero me dolería más ver cómo te apagas por no vivir lo que sientes. Se abrazaron, fuerte, lento, lleno de silencios que ya no pesaban. Cuando se separaron, Faye le tomó el rostro con las dos manos. Anda, si necesitas verla, anda. Y si al llegar no funciona, al menos te vas a saber valiente. Y eso ya es amor por ti misma. Rebeca asintió, con la voz ahogada. Gracias, mamá. Faye la besó en la frente. Solo prométeme algo. ¿Qué? No dejes de serte fiel, ni por ella, ni por mí, ni por nadie. Capítulo 19. Lo que el cuerpo guarda. Para Rebeca empacar fue más difícil de lo que imaginó. No porque llevara demasiada ropa, sino porque cada prenda parecía tener peso emocional. El vestido de lino que usó en la videollamada, el suéter que llevaba puesto la noche en que soñó con ella, hasta la ropa interior parecía una decisión trascendental. No estoy yendo a buscar un futuro, estoy yendo a enfrentarme a lo que no pude soltar. Se miró en el espejo del baño. El reflejo le devolvía a una mujer que ya no era la misma que lloró por miedo, ni la que tembló de deseo culpable. Era otra, más liviana, más honesta, más llena de preguntas, pero también de coraje. No quiero respuestas perfectas, solo quiero sentir que fui valiente. Antes de acostarse, abrió el chat de Sarocha. No había mensajes nuevos, pero eso no importaba. Releyó los antiguos, uno por uno. Se quedó con la sonrisa dibujada en los labios por palabras que hacía semanas no escuchaba. Apretó enviar. Llego el sábado. Si todavía quieres verme, estaré ahí. Apagó el celular. El corazón, sin embargo, seguía encendido. Sarocha se encontraba en la galería. Estaba casi vacía. Luces suaves, paredes blancas, obras colgadas que ya no la emocionaban. Qué irónico, pensó, me rodea el arte, pero lo único que deseo es verla a ella. Se sentó en su estudio, con una copa de vino a medio beber, y el pincel detenido frente al lienzo en blanco. No podía pintar, no podía concentrarse. Desde esa llamada, desde esa sonrisa tenue de Rebeca al otro lado de la pantalla, algo había vuelto a instalarse en ella, una esperanza tímida, una necesidad brutal. Rebeca la habitaba como una melodía que no sabía olvidar, y por primera vez, no quería dejar de escucharla. Cuando leyó el mensaje, fue como una descarga eléctrica. Llego el sábado. Si todavía quieres verme, estaré ahí. Soltó la copa. No se rompió, pero el vino manchó la mesa. No le importó. Apoyó la cabeza en la palma,
cerrando los ojos. Se rió, se asustó, se sintió viva. ¿Y si algo sale mal? ¿Y si solo viene a cerrar lo que nunca debimos abrir? Y sin embargo, respondió, te espero, una respuesta breve, pero cargada de todo. El sábado estaba cerca, y ambas lo sabían. Nada volvería a ser igual. El tren dejó la estación con un silbido agudo, y el paisaje comenzó a moverse como si alguien corriera al costado de su ventana. Rebeca apoyó la frente en el vidrio frío. Sus dedos estaban entrelazados sobre su regazo, apretados como si sostuvieran algo frágil. Estoy yendo, de verdad, estoy yendo a verla. Llevaba días soñando con ese momento, fantaseando con cómo sería ese primer encuentro en Chiang Mai. Sonreiría Sarocha, estaría distante, le abriría la puerta con los ojos vidriosos, o con la coraza puesta. Cerró los ojos. La imagen de Sarocha apareció nítida, su voz ronca, su risa disimulada, la forma en que la miraba, como si pudiera ver cada rincón que Rebeca ocultaba incluso de sí misma. La extraño su presencia todo el tiempo. Rebeca intentó leer, pero las letras bailaban. Intentó dormir, pero el corazón le zumbaba en las costillas, así que simplemente se dejó llevar por el movimiento del tren, y por el torbellino dentro suyo. No sabía qué esperaba. No tenía promesas que exigir ni respuestas que dar, solo una certeza. No podía seguir negando lo que sentía. Al llegar, la ciudad la recibió con una brisa tibia y olor a mar. La estación era pequeña, y al salir con la maleta rodando tras de sí, el corazón se le subió a la garganta. Sarocha no estaba allí. No la esperaba con un cartel, ni con flores, ni con la urgencia de un reencuentro cinematográfico. Y eso, lejos de dolerle, la tranquilizó, porque no venía a repetir una historia, sino a escribir una nueva, a su ritmo, a su verdad. Caminó hasta el alojamiento, una posada pequeña, con balcones de hierro y aroma a lavanda en el hall. La recepcionista le sonrió, le dio la llave, y al cerrar la puerta detrás de sí, Rebeca se quedó sola, suspiró, se dejó caer en la cama, y lloró, no por tristeza, sino por alivio. Había llegado, ahora sí, el reloj volvía a correr, ahora sí, el miedo era real, y ahora sí, Sarocha era un paso adelante, o un paso más allá del abismo. Miró el celular, nada, ni un mensaje más, ni una llamada. ¿Y si no me quiere ver? ¿Y si este viaje fue una locura? Pero entonces, el sonido, un pin, un mensaje. Sarocha, ya llegaste. Rebeca no respondió de inmediato, solo sonrió, cerró los ojos, y dejó que el pecho se llenara. Sí, había llegado, y con ello, todo estaba por empezar. Rebeca recibió un mensaje, había sido breve. Estoy afuera. Rebeca bajó las escaleras de la posada como si pisara cristales. Las manos le temblaban. No se había puesto maquillaje. No sabía si eso importaba. Llevaba el cabello suelto, con una remera blanca y jeans ajustados. Sencilla, vulnerable, ella. La puerta de madera crujió al abrirla. Ahí estaba, Sarocha, apoyada en una pared, con una chaqueta negra, gafas de sol, y ese aire indescifrable que Rebeca odiaba y amaba con la misma intensidad. Cuando la vio, Sarocha se quitó las gafas, y sus ojos la buscaron, y la encontraron. Silencio. No se dijeron nada. Rebeca bajó los 2 últimos escalones, y sintió que se detenía el tiempo. Sarocha caminó hacia ella con paso lento. Los centímetros que la separaban parecían kilómetros, hasta que no hubo distancia. Hola, dijo Sarocha apenas, como si se le quebrara la voz. Hola, respondió Rebeca, tragando saliva. No se abrazaron, no se tocaron, pero la energía entre ambas era casi insoportable, como 2 cuerpos a punto de colisionar, como una tormenta guardada demasiado tiempo. ¿Quieres caminar?, preguntó Sarocha. Rebeca asintió, y comenzaron a andar. Caminaron en paralelo. El viento les jugaba con el cabello, y los pasos sobre la vereda eran lo único que rompía el silencio. Ninguna sabía cómo empezar. Cada frase parecía una trampa. Cada palabra posible, un riesgo, hasta que Sarocha se detuvo. No pensé que vendrías. Yo tampoco, admitió Rebeca. Las miradas se cruzaron. Fue apenas un segundo, pero bastó. La tensión explotó en el aire. Sarocha dio un paso, después otro, y sin pedir permiso, alzó la mano hasta rozarle la mejilla. El contacto fue mínimo. La piel ardía. Te ves diferente, susurró. Más tú. Rebeca cerró los ojos. Quiso decirle tantas cosas. Quiso besarla, golpearla, llorar, reír, pero no hizo nada. Solo abrió los ojos y la miró, como si la viera por primera vez, como si ese fuera el único momento que existiera. Estoy cansada de huir, dijo, casi sin voz, pero también tengo miedo. Sarocha no respondió. La tomó de la mano, sin apretarla,
como quien toca algo sagrado, y juntas, caminaron hasta el departamento que la artista tenía en la ciudad. La puerta se cerró detrás de ellas, y fue como si el aire cambiara. Sarocha se quitó la chaqueta. Rebeca la siguió con los ojos, deteniéndose en cada curva, en cada sombra. El silencio pesaba, pero no dolía. Sarocha dio un paso hacia ella. Rebeca retrocedió, pero sin apartar la mirada. No tenemos que hacer nada, dijo Sarocha. Solo, quédate un rato. Pero era mentira. Ambas sabían que todo estaba a punto de ocurrir. Las manos se encontraron antes que las bocas. Las caricias fueron lentas, inseguras, como si se redescubrieran en cada roce. Cuando los labios finalmente se tocaron, no fue un beso urgente, fue un reconocimiento, una confesión muda. La ropa cayó al suelo, una prenda tras otra. No hubo apuro, pero sí hambre. En la cama, los cuerpos se buscaron con necesidad, se exploraron, se abrazaron, se aferraron como si aún no pudieran creer que era real. Y cuando Rebeca gimió contra el cuello de Sarocha, supo que ya no había vuelta atrás. Estaban ahí, de nuevo, y aunque el mundo alrededor siguiera en pausa, ellas volvían a empezar. Pero después, al quedar recostadas en silencio, el corazón de Rebeca volvió a pesar. La felicidad venía con un precio, y la culpa aún no la soltaba. El primer rayo de sol entró tibio por la persiana mal cerrada. Rebeca lo sintió en la piel antes de abrir los ojos. El aire estaba cargado del aroma a sábanas usadas, piel y perfume. La habitación olía a ellas. Sarocha dormía a su lado, de costado, con la mano extendida sobre la almohada vacía. El cabello oscuro caía en ondas sobre la cara y la respiración era suave, pausada. Una parte de Rebeca deseaba que ese instante se congelara. Otra quería huir. Estaba desnuda bajo las sábanas, envuelta en el calor de una noche imposible. Una noche que había esperado sin atreverse a imaginarla del todo. Una noche que no debía haber sucedido. ¿Y ahora qué? Giró lentamente, apoyando el cuerpo sobre su brazo. Observó a Sarocha como si no la hubiera visto nunca. Cada línea de su rostro, el hueco de la clavícula, el tatuaje apenas visible bajo su pecho. Quiso tocarla, y al mismo tiempo, quiso alejarse. La contradicción la devoraba. Estaban juntas, y sin embargo, tan lejos. Sarocha abrió los ojos poco después. No dijo nada, solo la miró con esa expresión tranquila que a veces parecía esconder tormentas. ¿Dormiste bien?, preguntó con voz baja, rasposa. Rebeca asintió. No se animó a más. Hubo un silencio breve, pesado. Sarocha lo rompió con un roce. Le pasó los dedos por el brazo, de forma suave, sin intención más allá de acompañar. Puedes quedarte si quieres, dijo. No hace falta que hablemos de nada. Pero todo estaba ahí. Cada caricia del día anterior, cada gemido contenido, cada pensamiento que ninguna de las dos se atrevía a nombrar. No sé qué siento, susurró Rebeca, con un nudo en la garganta. Me siento vacía y llena al mismo tiempo, feliz y asustada. Sarocha se incorporó en la cama, cubriéndose con la sábana. Miró hacia la ventana un momento, y luego volvió a ella. No te pido que lo sepas, solo que seas honesta, conmigo y contigo misma. Rebeca desvió la mirada. Las lágrimas amenazaban con salir. ¿Y qué pasa si lo único honesto que tengo es esto, que no quiero perderte, aunque no sepa cómo tenerte? Sarocha no respondió, solo la abrazó. Un abrazo silencioso, fuerte, cálido. Uno de esos que contienen más palabras que cualquier conversación. Y Rebeca se dejó abrazar, por el cuerpo, por el perfume, por el vacío y la plenitud que convivían en su pecho. No había respuestas, no había certezas, pero había un amanecer, y estaban juntas, aunque doliera. La primera noche no se habló de nada, la segunda, no se habló de lo importante, la tercera, los cuerpos dijeron lo que las palabras no podían. Rebeca no volvió a su posada. No dio explicaciones, ni Sarocha las pidió. El mundo se encogió hasta el tamaño de un departamento lleno de luz por las mañanas, y de sombras líquidas por las noches. Durante el día, caminaban sin destino, comían en silencio, se miraban demasiado. A veces se reían, a veces se rozaban sin intención, a veces se detenían en medio de la calle porque el impulso era más fuerte que el pudor, y se besaban como si el mundo estuviera por terminar. Pero era por las noches que la verdad emergía, cruda, implacable, innegable. La segunda noche, Rebeca lo provocó. Estaban cocinando, o intentándolo. Ella se acercó por detrás, rozó los labios con la nuca de Sarocha y dijo sin rodeos: quiero que me toques como ayer, pero más lento. Quiero que me veas entera,
Sarocha la miró con los ojos encendidos. El cuchillo resbaló de sus dedos, y la llevó a la mesa. Allí la sentó, allí la desnudó, allí la besó hasta hacerla olvidar su nombre. Rebeca aprendió que el deseo también podía doler de tanto necesitarse, que cada dedo de Sarocha era una forma de pedir perdón y de decir te deseo al mismo tiempo. Gimió su nombre como si fuera oración, se aferró a ella como si fuera la última orilla, y cuando el cuerpo tembló, cuando su pecho subía y bajaba como olas rabiosas, supo que no había retorno. La tercera noche fue distinto, más pausado, más tierno, más triste. Sarocha la desvistió en silencio, sin apuro. La besó en la frente, en los párpados, en las cicatrices invisibles. Le hizo el amor como si fuera una despedida, como si supiera que no tendría otra oportunidad, y Rebeca se lo permitió. Se abrió, lloró mientras gemía, gozó mientras se quebraba. El sexo fue un lenguaje sin filtros, una mezcla de ternura y fuego. Fueron risas ahogadas, susurros apenas audibles. Te pienso demasiado, esto no es solo piel, me asusta lo que siento por ti. Y al final, recostadas una junto a la otra, sudadas, agotadas y mudas, se miraron largo rato. Te quedaste 3 días, dijo Sarocha, acariciándole los dedos. Y me iría mañana, si pudiera, respondió Rebeca, con los ojos llenos de lo no dicho. Sarocha no preguntó, solo la abrazó fuerte, como quien sabe que el cuerpo puede mentir, pero esta vez no lo estaba haciendo. Rebeca despertó antes que Sarocha. El cielo afuera tenía ese tono gris que anuncia despedidas. No hizo ruido. Caminó descalza hasta la cocina. Se preparó un café con las manos temblorosas y volvió a la habitación con la taza entre los dedos. La observó dormir. Sarocha tenía los labios entreabiertos, el ceño apenas fruncido. Dormía como si el sueño también fuera una forma de defensa. Rebeca se sentó en el borde de la cama. No la tocó, solo la miró. ¿Cómo me despido de lo que todavía no entiendo, pero que ya duele perder? Cuando Sarocha despertó, Rebeca ya estaba vestida, no con apuro, con algo peor, con resignación. ¿Te vas?, preguntó ella, con voz grave. Rebeca asintió sin mirarla. Sarocha no dijo nada más. Se incorporó lentamente, con la sábana enroscada en la cintura, como si eso pudiera protegerla del frío que ya se instalaba entre ambas. No me pidas que me quede, murmuró Rebeca, rompiendo el silencio. No lo haré. La respuesta fue suave, cruel en su suavidad. Se miraron, otra vez, y fue peor que no mirarse. Entonces, Rebeca se acercó, le rozó la mejilla con la mano, la besó con tristeza, con deseo contenido, con todo el peso de los días compartidos. Fue un beso corto, doloroso, lleno de cosas que no podían decirse sin romper algo. No me odies, susurró Rebeca. Sarocha le tomó la muñeca y la sostuvo. Nunca podría, pero no sé cuánto más puedo quererte así, sin saber si volverás. Ese fue el golpe más duro. Rebeca no respondió. No podía, solo bajó la mirada, y con el corazón colgando de los labios se alejó. No lloró en el taxi, no lloró al llegar a la posada, no lloró en el avión, lloró esa misma noche, en su cama, cuando el perfume de Sarocha aún se aferraba a su piel como si se negara a abandonarla, y en medio del llanto, de la confusión, de la soledad, supo algo. Había dejado parte de sí misma en esa cama, y no sabía si algún día podría recuperarla. Capítulo 20. Sobrevivir, sin decir adiós. Para Rebeca volver fue como entrar en la piel de otra persona. Todo seguía igual. Su cuarto, la universidad, Irene, los cafés de siempre. Todo, menos ella. Rebeca caminaba por los pasillos de la Facultad de Derecho, como si fueran laberintos extraños. Le costaba concentrarse, hablar, dormir. Las noches eran largas, y cuando cerraba los ojos, no soñaba, recordaba. Recordaba los besos lentos, las caricias temblorosas, el olor a óleo en la piel de Sarocha, el eco de su voz, la forma en que la miraba como si pudiera leerla por dentro. Irene, preocupada, intentaba sacarla de ese estado. «Te estás consumiendo por dentro», Becca le dijo una tarde, mirándola con seriedad. «Vas a seguir viviendo así, como si tu cuerpo estuviera aquí, pero tu alma se hubiera quedado allá». Rebeca solo bajó la mirada, no tenía respuestas. Solo culpa, por haberse ido, por haber querido quedarse, por seguir deseando volver. Por las noches, el deseo volvía, sordo, intenso, una mezcla de necesidad física y vacío emocional. A veces se tocaba pensando en ella, y luego lloraba, porque no era lo mismo, porque no bastaba, porque extrañaba su voz más que sus manos. Mientras tanto, a Sarocha la galería le ofreció un nuevo contrato, más espacio,
más visibilidad, más público. Aceptó, convencida que más trabajo haría que su mente descansara de los recuerdos de Rebeca, quien estaba grabada en su mente y más aún en su piel. Desde fuera, parecía triunfando. Desde dentro, se estaba marchitando. Pintaba con furia, trazos oscuros, rostros descompuestos. Las emociones no se ordenaban, solo se desbordaban en los lienzos, y en todos ellos, aunque nadie lo notara, aparecía la sombra de Rebeca, sus ojos, su cuello, el gesto entre confundido y decidido que tenía cuando la deseaba. Por las noches, se quedaba despierta hasta tarde, fumaba en el balcón, repasaba mentalmente sus palabras, sus gestos, su silencio antes de irse. No tenía a quién culpar. La vida las había puesto en esa posición, y eso era lo peor. Una madrugada, se atrevió. Abrió el chat de Rebeca, escribió: ¿Cómo estás? Borró. Escribió otra vez: Te extraño. Volvió a borrar. Suspiró. Cerró el celular. Sabía que Rebeca necesitaba espacio, pero eso no impedía que el cuerpo le doliera. Al otro lado del país, Rebeca abrió el bloc de notas de su celular y escribió una línea que no envió. No dejo de pensarte, pero no sé cómo volver a ti sin romper todo lo que está a mi alrededor. La guardó como borrador, y por primera vez en semanas, durmió sin llorar. Era domingo por la tarde, Rebeca en casa, el espacio silencioso, como si estuviera esperando algo. Faye estaba en la cocina, frente a la ventana, con una taza de café frío entre las manos. Rebeca la observó desde el umbral sin atreverse a interrumpirla, hasta que respiró hondo. ¿Podemos hablar? Faye se giró despacio. Sus ojos estaban apagados, pero en ellos aún quedaba esa dulzura silenciosa que no desaparecía nunca. Claro, respondió con suavidad, señalando una silla. Rebeca se sentó y por un momento no supo por dónde empezar, pero cuando levantó los ojos y la vio ahí, tan entera y tan rota al mismo tiempo, todo le brotó del pecho como un suspiro doloroso. Mamá, te fallé. Faye no dijo nada. Rebeca tragó saliva. La voz se le quebraba por dentro. Sé que te rompí el corazón. Sé que lo mío no fue solo una traición, fue una puñalada. Y lo peor es que ni siquiera pude detenerme. Sé que me perdonaste. Sé que tu amor es más grande que la rabia que te pueda generar esta situación, pero no lo puedo dejar ir. El silencio se estiró entre ellas. Faye respiró profundamente, bajó la mirada, y cuando volvió a alzarla, había lágrimas en sus ojos, pero también paz. No soy perfecta, Rebeca dijo, en voz baja, ni madre perfecta ni mujer perfecta. Lo que viví con Sarocha fue hermoso al principio, pero también inestable. Y sí, lo que pasó, me dolió, pero lo que más me duele es verte a ti, desde entonces, apagada, como si hubieras dejado de vivir. Rebeca la miró. Gracias, mamá. Siento que no puedo moverme ni adelante, ni hacia atrás. No me puedo perdonar. No sé cómo avanzar con ella, pero tampoco sé cómo dejarla atrás. Faye se acercó y tomó su mano. Te perdone, hija. No porque lo merezcas o no. Te perdone porque te amo, porque eres lo más importante que tengo, y porque sé que tú también sufriste, aunque de otra forma. Las lágrimas se escaparon de los ojos de Rebeca, que se dejó abrazar como hacía años no lo hacía. Ese abrazo fue bálsamo y despedida de la culpa. Fue comienzo y final al mismo tiempo. Gracias, mamá, susurró entre lágrimas. Te prometo que voy a seguir adelante, pero con la verdad, con mi verdad. Eso es lo único que deseo, mi amor, le respondió Faye. Que seas libre, y que seas fiel a ti misma, pase lo que pase. Había pasado un mes desde aquella conversación de Rebeca con su madre, y aunque el dolor seguía latiendo en el fondo, algo en ella había cambiado. Rebeca dormía mejor, estudiaba con más concentración, había vuelto a salir con Irene, a reír sin sentirse culpable por ello, pero cada noche, cuando apagaba la luz y cerraba los ojos, el rostro que aparecía en su mente era siempre el mismo. Sarocha, a veces, la recordaba sonriendo mientras pintaba, o recostada junto a ella, desnuda, susurrándole en la oscuridad, o simplemente de espaldas, caminando lejos, como si siempre estuviera por irse, y esa última imagen la estaba consumiendo. Una tarde, mientras revisaba su correo, Rebeca vio un flyer de una exposición de arte en Chiang Mai. Entre los nombres de los expositores, uno resaltó en mayúsculas: Sarocha Chankima, instalación principal. Sintió que el estómago se le hundía. No solo estaba exponiendo, estaba haciéndolo en el lugar al que se había ido después de todo, y según la nota, pensaba quedarse allí todo el semestre para coordinar una residencia artística. Se estaba quedando, definitivamente. Sarocha no pensaba volver. Rebeca dejó el correo abierto durante horas. Lo miraba. Lo volvía a cerrar.
Luego volví a abrirlo. Sentía un vértigo helado en el pecho, una certeza difícil de ignorar. Si no hago algo ahora, si no le digo lo que siento, la pierdo. Se levantó de golpe. Caminó de un lado a otro de su habitación. Recordó cada vez que se había reprimido, cada noche que se había repetido: no es el momento, no puedo, ya pasó. Y ahora, todo eso parecía una excusa ridícula frente al miedo más grande. No tener siquiera la oportunidad de elegir. Tomó su celular, miró el contacto de Sarocha. Sus dedos temblaron, pero escribió: Hola, no sé si es tarde, o si quieres recibir este mensaje, pero quiero verte. No espero nada, solo quiero verte. Lo envió. El mensaje quedó ahí, flotando en la incertidumbre, como ella, pero al menos no estaba huyendo del miedo. Quería enfrentarlo. Ahora lo único que quedaba era esperar, pero nadie te prepara para lo que es realmente esperar a alguien que puede destrozarte o salvarte con una palabra. Los minutos pasaban lento, las horas eran la eternidad. Rebeca trató de llenar el vacío con cosas simples: revisar apuntes, ordenar el cuarto, contestar correos, cocinar algo que no se le antojaba, pero todo estaba empapado en un silencio punzante que parecía murmurar: ¿y si no responde? ¿Y si ya no quiere verme? ¿Y si la perdí? Volvió a leer el mensaje una docena de veces. Hola, no sé si es tarde, o si quieres recibir este mensaje, pero quiero verte. No espero nada, solo quiero verte. Lo había escrito desde la vulnerabilidad más pura, sin máscaras, sin exigencias, solo deseo, solo verdad. Recordó la última vez que vio a Sarocha, sus ojos, llenos de una tristeza, sus labios, buscando los suyos por última vez. Recordó también la sensación de despedida, aunque nunca la pronunciaron. Ahora, el eco de esa despedida la perseguía. Tomó el celular. Nada, ni una tilde azul. Sintió el impulso de escribirle otra vez. Borró el intento. No quería parecer desesperada, aunque lo estaba. No quería presionar, aunque sentía que se ahogaba. Al anochecer, salió a caminar. La ciudad seguía su curso con una indiferencia cruel. Autos, luces, risas ajenas. Y ella ahí, atrapada en ese hilo invisible que todavía la unía a Sarocha. Cuando volvió, ya no había esperanza de una respuesta. Se acostó con el celular en la almohada, como si su peso pudiera acercarla, pero en vez de dormir, pensó en todas las cosas que no le había dicho, en cómo su olor aún vivía en su piel, en cómo su cuerpo reconocía el vacío que solo Sarocha había llenado. Y entonces, entre la bruma del insomnio, una certeza emergió. Aunque no hubiera respuesta, aunque el silencio fuera eterno, lo que ella sentía no iba a desaparecer. Amarla no era un error. Haberse equivocado en los tiempos sí. Haber herido a su madre también. Pero ese amor le pertenecía. Y aunque doliera, era su forma más honesta de existir. Al día siguiente, el celular seguía mudo. Pero en el pecho de Rebeca algo había cambiado. Ya no estaba esperando desde el miedo, sino desde el amor. El día siguiente amaneció más suave que el anterior, no porque doliera menos, sino porque Rebeca ya no estaba tratando de evitar el dolor. Lo dejaba estar, lo reconocía y lo abrazaba. Estaba sentada frente al ventanal, con una taza de café frío entre las manos, cuando el celular vibró, una vez, luego otra y una tercera. No fue una llamada, fueron 3 mensajes. Sarocha. Rebeca sintió un nudo instantáneo en la garganta. Su mano tembló al desbloquear la pantalla. Sarocha, leí tu mensaje 1000 veces antes de animarme a responder. No sabía si debía hacerlo, si era correcto, pero también te extraño. Quiero verte, Rebeca. El mundo se quedó sin sonido. Todo a su alrededor se volvió lejano. Las palabras se le clavaron como una promesa y como un desgarro. También te extraño. Un sollozo se le escapó sin permiso. El alivio era tan intenso que dolía. Llevaba tanto tiempo esperando escuchar eso que su cuerpo reaccionó antes que su mente. Respondió con los dedos torpes. Rebeca, ¿dónde estás? ¿Podemos hablar? No sé qué va a pasar. Solo sé que quiero mirarte. La respuesta llegó rápido. Sarocha, estoy en Chiang Mai. En la galería necesito verte con tiempo. 3 días. ¿Te animas a venir? Su corazón se desbocó. No había dudas. Claro que se animaba. Escribió. Te veo pronto y prepárate para todo lo que tengo que decir. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta y continuar disfrutando de esta historia y las próximas que vengan.